La práctica 1 nos dice que la empresa Santa Corporación es subsidiaria de la empresa SAM Corporación, quien adquirió el 90% de las acciones de Santa a partir del 1 de enero del 2002. Las acciones fueron adquiridas cuando el tipo de cambio era 0.24 por cada unidad monetaria local, que sería LCU. La moneda funcional de Santa es LCU y los registros contables se realizan en esa moneda. Sam hizo un préstamo por 200,000 colones, 200,000 LCU a Santa el 1 de mayo del 2002, cuando el tipo de cambio era 0.23. El préstamo es a corto plazo, pagadero en dólares por un total de 46,000 dólares. Ok, dice que el balance de comprobación de Santa al terminar el año, el 31 de diciembre del 2002, en moneda LCU es el siguiente. Tenemos el balance de comprobación, que de hecho es el que tenemos en la plantilla, si lo vemos por aquí. Vamos a comprobar nada más que está completo. Tenemos los bancos, cuentas por cobrar, inventario, terreno, edificio, depreciación acumulada de edificio, equipo, depreciación acumulada de equipo, cuentas por pagar, documentos por pagar, capital social, utilidades retenidas, dividendos, ventas, costo de ventas, gastos de operación, gastos por depreciación, pérdidas y diferencias cambiarias, y este sería el total. Y tenemos las transacciones clasificadas en debe y haber, ya que este es un balance de comprobación. Dice que Santa pagó dividendos en junio cuando el tipo de cambio era 0.21 por cada LCU. El tipo de cambio para LCU al 31 de diciembre del 2002 era 0.20. El tipo de cambio promedio para el año fue 0.22 por cada LCU. Las pérdidas en diferencia cambiaria se originan por la actualización a moneda LCU del préstamo por pagar a SAM. Y nos piden elaborar la hoja de trabajo para la conversión según corresponda del balance de comprobación de SAM a dólares, que es moneda de presentación. También realizar estados financieros clasificados para SAM por los datos en dólares. Básicamente, la siguiente página lo que tiene es esta hoja de trabajo. Bueno, esto antes lo hacíamos a mano, ¿verdad? Entonces ahí estaba el modelo para que lo llenáramos. Lo primero que tenemos que recordarnos es lo que decía la presentación. Si bien es cierto, aquí ya vamos a ir identificando algunas excepciones. Recordemos que los tipos de cambio vamos a tener para activos y pasivos el tipo de cambio corriente. Y el tipo de cambio corriente va a ser el tipo de cambio de cierre. El tipo de cambio de cierre es el que tuvo cuando terminó este periodo contable, y por ahí nos decía que era el 31 de diciembre. Voy a señalarlo, aquí lo estoy viendo. El 31 de diciembre del 2000X2 es 0.20. Entonces 0.20. Adelante, Joseph. Profe, ¿podría ser el Excel un poco más grande, por favor? Sí, claro. Y vamos a hacer también la lecta. Vamos a ver. Yo creo que ahí, no sé cómo lo ven. Está bien. Sí, profe, gracias. Con gusto. Por otra parte, el patrimonio estaba el tipo de cambio histórico, ¿verdad? Y por aquí nos decían que la moneda funciona, perdón, las acciones fueron adquiridas cuando el tipo de cambio era 0.24. Ese va a ser el tipo de cambio histórico al que vamos a convertir nuestro patrimonio. 0.24. Finalmente, los ingresos y gastos
van a ir al tipo de cambio promedio. Reitero, por fines de practicidad, porque deberían ir al tipo de cambio en que se va a ir generando cada transacción. Aquí no lo conocemos y vamos a ir entonces al tipo de cambio promedio. El tipo de cambio promedio nos dice que es 0.22. Promedio. Les dije que en el caso del patrimonio vamos a tener una partida que sí es diferente, que son los dividendos. Los dividendos tienen que ser al tipo de cambio en que se generó la transacción. Digamos un tipo de cambio histórico también. El tipo de cambio cuando se dio el dividendo. ¿Dónde está el dividendo? Está arriba. Dice que la manera... no, ese es el préstamo. No deberían dividendo. Aquí está abajo, muy bien. Santa pagó dividendos en junio, cuando el tipo de cambio era 0.21. Entonces, en el caso del dividendo, lo vamos a dejar al tipo de cambio de cuando se pagaron los dividendos. Y esto va a ser el criterio general. Y sí, pues, como les decía, mucho va a depender de los datos que nos dan. Si tuviéramos un poco más de información, por ejemplo, podríamos convertir los inventarios al tipo de cambio histórico en que se fue comprando cada mercadería. Pero aquí no lo tenemos tampoco. En ejercicios posteriores, donde ya está un poco más completo, lo vamos a ver. De momento, tenemos estos datos. Este tipo de cambio relacionado con el préstamo es para generar esta pérdida en diferencias cambiarias, que era lo que les decía. Cuando yo tengo una transacción que es en moneda diferente a la funcional, ¿verdad? En una moneda extranjera, voy a tener esa ganancia o pérdida por diferencial cambiario al momento de realizar sus pagos o de realizar sus cobros. Esta ya está generada, vean que la empresa ya la tiene. Entonces, este tipo de cambio del documento por pagar lo vamos a ignorar, porque esta se genera cuando se hacen los cobros o los pagos y es esta cuenta. Y esa cuenta se genera en ese momento y posteriormente cuando yo convierto todo mi estado, la haremos al tipo de cambio promedio, que es el tipo de cambio de los ingresos y gastos. Entonces, bueno, por aquí voy a borrar esta columna que no correspondería. Y pues la plantilla tiene algún error, ¿verdad? Aquí es el balance de comprobación en LCU. Y el tipo de cambio es para convertir al balance de comprobación en dólares. Y vamos a ir determinando uno a uno. Reitero, activos y pasivos al tipo de cambio corriente. Entonces, tengo que identificar los activos y pasivos. Como este es un balance de comprobación, van a venir ordenados. Bancos, cuentas por cobrar, inventarios, terreno, edificio, la depreciación del edificio, del equipo, de la depreciación, las cuentas por pagar y los documentos por pagar serían mis activos y pasivos. Van a ir al tipo de cambio corriente. Y el tipo de cambio corriente es 0.20. Importante que en el caso de los edificios, terrenos, ellos son partidas no monetarias. Normalmente lo haríamos al tipo de cambio histórico. Pero reitero, mucho va a depender de los datos que tenemos. No nos dijeron nada de cuando yo compré estos activos. Entonces, nada más voy a utilizar el tipo de cambio de cierre. 0.20 para activos y pasivos por el momento. Para el patrimonio es el tipo de cambio histórico que nos dieron por allá, 0.24. Entonces, capital social y utilidades retenidas, 0.24.
El dividendo, sí, Profe, sí, hay adelante, una consulta. ¿Podría poner un momentito lo de abajo? Con el tipo de cambio. claro. Ujú. ¿Hay algo en específico con eso? Oh, Es que me faltaba el último. Gracias. ok, ok, ya, ya. Está bien. Bueno, eh, el patrimonio, entonces les decía que el tipo de cambio histórico, 0.24, que de hecho es el que tengo por aquí. Los dividendos es el tipo de cambio en el que se generó la transacción. Cuando se generó 0.21. 0.21. Y finalmente, los ingresos y gastos van a estar en el tipo de cambio promedio, 0.22. Ahí tendríamos el tipo de cambio de cada una de ellas. En este muy sencillo porque todas pues fácilmente identificables. En algunos casos va a ser un poco más complicado, como ya vamos a ir viendo. No hay un único tipo de cambio para todas las ventas, sino que tenemos ese tipo de cambio de cada una de las diferentes ventas que se realizaron. Pero en el momento lo tenemos así. ¿Dudas con los tipos de cambio? Con esta columna. ¿No? De mi parte no, profe. Ok. Entonces, vean que el siguiente paso es determinar el balance de comprobación en la otra moneda. Lo que voy a hacer es tomar el balance de comprobación en la moneda que tenemos en LSU y dividirlo entre el tipo de cambio. Eso es todo. Vean que aquí lo difícil es determinar el tipo de cambio, porque la acta de transacción no es complicada como tal. Entonces, voy a tomar los 150,000 colones y lo voy a dividir entre 0.20. Ah, perdón, este es multiplicado, es 0.20 por dólar. Se multiplicado. Profe, ¿cómo yo sé cuándo se divide y cuándo se multiplica? Depende de lo que nos digan. Ahí dice, es que dice el tipo de cambio de LCU al 31 de diciembre era 0.20 dólares. Todo depende de cómo nos lo den, pero así como viene aquí es cuánto es un LCU por dólar. Si nos lo dieran al revés, dólar por LCU, tendría que ser dividido. Nos hubieran dicho que el LCU, bueno, es que sí habría que, tendrían que dárnoslo al revés. Sí. Sí, sí. Tienen que darnos al revés. Así como lo tenemos aquí, que es la moneda LSU por dólar, eh, es multiplicar. Eh, no sé si en las prácticas tendremos alguno donde sea dividiendo. Eh, pero eh, sí, así como está sería con multiplicación. Es nada más un asunto de reacción de cómo vendría un poco diferente. Profe, no es como más bien dependiendo del tipo de cambio que nos den. Digamos, si me dicen que están dólares, entonces yo lo voy a multiplicar. Pero
Y el balance de comprobación te lo tienen que dar en la moneda de la empresa. Bueno, sí, en ese caso que me estás diciendo, sí, te lo están dando en dólares. ¿Sabes cuánto es el LCU por dólar? Y ahí sería dividiendo para saber cuántos LCU son. Ujú. Pero bueno, no estoy seguro si tal vez entonces entendí mal la pregunta de la compañera. Digamos, lo que yo había entendido de consulta era si me lo dan en LCU, si tengo que dividir o multiplicar para determinar los dólares. Porque si hay otro tipo de enunciado en el que nos lo dan un poquitito diferente, lo que pasa es que en este momento no lo veo. Y lo que hay que hacer es dividir. Pero sí, bajo el que nos dice Rachel, sí, sí, ya sí tendríamos definitivamente que dividir. Entonces, sí. Pero bueno, ahí lo veremos en el otro. No estoy seguro, si no es en la tarea en la que viene el enunciado. Es un poquitito diferente. Pero bueno, ahí lo veremos. De momento, este va a ser multiplicando. Entonces tomaremos la partida y la vamos a multiplicar simplemente por el tipo de cambio que hemos identificado. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces aquí, bueno, de hecho yo voy a tomar la formulita, la voy a copiar y la voy a llevar a los diferentes campos donde tengo ese rubro. Igual nos tienen que quedar los que estaban al debe, y los que están al haber, tienen que quedar al haber. Y eso sería exactamente lo mismo. Es el monto por el tipo de cambio. Ojo, aquí un elemento muy importante es que al momento de hacer esta conversión, el balance de comprobación me cerraba. Al momento de hacer este nuevo balance de comprobación, también me tiene que cerrar. Lo que pasa es que si yo totalizo aquí el debe y el haber, no suman igual. Si sumaran igual, bueno, estaríamos en un mundo muy idílico. Esta es la diferencia de la que habla la norma. Esta es la que iría al otro resultado integral, que es una ganancia o una pérdida por la conversión del estado financiero. Y nos puede dar al debe o nos puede dar al haber. En este caso, nos está dando al debe. ¿Qué significaría que esté al debe? ¿Qué considera? La diferencia se va a sacar entre los dos, ¿verdad? En el que nos haga falta. Nos hace falta al debe, entonces la diferencia la vamos a colocar al debe. ¿Qué significa que tengamos 44,000 colones al debe? La presentación decía, ajá, Una pérdida, profe. una pérdida, pero ese movimiento, sí, está bien, ese movimiento tenemos que llevarlo al patrimonio. Y como bien lo mencionó la compañera, es una pérdida, iría restando en el patrimonio. Entonces, este se llevaría directamente al patrimonio. Aquí ya tendríamos nuestro balance ajustado. Y nos cerró aquí en $606,000. Eso es todo lo que había que hacer. Esa es la conversión. Como segundo punto,
nos dice aquí que hay que hacer los estados financieros clasificados de la empresa. Vamos a hacerlos. Sí, hago me gustaría señalar que en este capítulo hacemos algo interesante, ¿verdad? Que es el estado combinado de resultados y utilidades. Eso no existe en la vida real, ¿verdad? Es únicamente de manera ejemplarizante, pero eso realmente son dos estados. Es el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio. Lo que pasa es que el estado de cambios en el patrimonio no es sujeto aquí de evaluación, ya lo vieron en el curso pasado, y por eso hacemos este estado combinado. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se llama la empresa? Estamos presentando es Santa. Sí, Santa. Y en Santa vamos a tener el estado de resultado integral. Y tenemos Profe, el periodo. Sí, perdón que le interrumpa, pero es que me tengo un enredo. No sé, ¿por qué de casualidad no es dividiendo el sacarle esto, el balance de comprobación en dólares? Digamos, si yo tengo 150.000 de eso y quiero saber cuántos en dólares, tendría que dividirlo por el tipo de cambio, ¿no es cierto? Porque si yo agarro los 30.000 dólares que nos está dando y lo multiplico por 0.2, no me da los 150.000. no lo entendí. Que si no hay que dividir en vez de multiplicar, Divide en vez de multiplicar. ¿Por qué? por lo menos. Es que nos dicen, aquí es cuando el tipo de cambio era 0.24 por cada unidad. No, es que 0.24 por cada LCU está aquí arriba, ¿no? Es que si es 0.24 por cada unidad monetaria local. Y tiene que ser multiplicando. Y para que usted quiera pasar estos 30.000 a 150.000, ese fue el que no le dio, ¿verdad? Sí, eso Aquí es lo sí que sería dividiendo, tengo porque que... usted, este tendría que ser 30.000 entre 0.20 y ahí sí Ahora, nos da 150.000, que ahí sería, o que nos hubieran dado los datos en dólares, o que el enunciado estuviera al revés, la cantidad de LCU por dólar. Pero la que nos están dando son los dólares por unidad monetaria local. No sé si tiene que ser multiplicando. Sí. Sí, este tiene que ser multiplicando definitivamente por esa instrucción que nos dieron ahí de inicio, que el tipo de cambio es por cada unidad monetaria local. Básicamente. Sí. Y siempre que nos digan eso de que sea por cada unidad monetaria es multiplicando. Pero sí te digo, o del todo no. sí, profe, ya era que como al reversarlo no me daba, pero era por eso, porque tenía que dividirlo. Ya. Sí, 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 para reversarlo sí es dividiendo. Bueno, entonces vamos al estado. Bueno, les decía, ese estado que voy a hacer no existe, es el estado de resultado combinado con utilidades retenidas. Y tendríamos el periodo. El periodo es por el año terminado al 31 de diciembre del 2000X2 y la moneda que es saldos en colones. Y ya que ustedes son expertos en hacer estados financieros, vamos a tener ventas, costo de ventas. Vamos a tomar los que son en dólares, ventas
154,000. Costo de ventas son 44,000 colones. Aquí tengo la utilidad bruta, que son las ventas menos el costo de ventas. Vamos a tener los gastos de operación. Gastos de operación que son, ya se me perdieron. Aquí están estos. 46,200. Y aquí está muy bonito como para hacer un flujo efectivo. Ahí también tenemos los gastos por depreciación, que son 22,000 colones. Y con esto obtendríamos la utilidad de operación, que va a ser la utilidad bruta menos los gastos de operación y la depreciación. Depreciación forma parte de la utilidad de operación. Aquí no lo dieron separado, tal vez porque pensaron en hacer un flujo también. Pero bueno, el flujo no nos lo pide. Y una vez que tenemos esto, seguiría la parte de otros gastos y otros ingresos. Otros gastos es ese que ve ahí de una pérdida. Pérdida por diferencias cambiarias. Solo tenemos otro gasto, pero la norma nos pide totalizarlo. Total. Otros gastos. Y esto me va a dar una utilidad neta del periodo. Que va a ser la utilidad de operación menos los otros gastos. Ahora, aquí es donde viene lo diferente. Este estado, que es el que nos proponen en este capítulo del libro, es el estado del resultado integral combinado con utilidades retenidas. ¿Se recuerdan cómo se hacía el estado de utilidades retenidas? Comienzo con el saldo inicial, le hago los movimientos del periodo y me da el saldo final. Entonces, yo tengo esas utilidades retenidas, se las voy a sumar al saldo inicial de utilidades retenidas. El saldo inicial de utilidades retenidas son las que venden en el estado, 48,000 colones. Y le voy a restar lo que son los dividendos. Es exactamente lo que hacíamos en el estado de utilidades retenidas, que es la utilidad inicial, o bueno, utilidades retenidas al inicio del periodo, más la de este periodo, que es 55,000 colones, menos los dividendos. Y aquí obtengo las utilidades retenidas finales. Estas utilidades retenidas finales son las que van al estado de situación financiera. ¿Dudas hasta aquí? Les dio 82,000 colones. Sí, profe. Ok. Paso entonces al estado de situación financiera, que va a ser muy parecido, ¿verdad? Bueno, aquí tendríamos estado de situación financiera. Situación financiera. Recordemos que en el caso del estado de situación financiera es al. No es por un periodo, sino que es el acumulado a una fecha en específico y saldos en colones. En dólares. Y nadie me dijo nada. Es en dólares.
dólares. Entonces, lo que voy a hacer es tomar las cuentas de aquí, de activos y pasivos y patrimonio. Y las voy a ir clasificando. También me voy a llevar los saldos de estas cuentas. Estas. Vamos a comenzar con una sección de activos en la cual tenemos activo corriente, que es aquel activo de corto plazo. Entonces serían bancos, cuentas por cobrar e inventarios. Aquí voy a quitarle estas líneas que se ven muy rarillas. Ahora sí. Aquí tendríamos un total activo corriente que va a ser la sumatoria de las tres cuentas que hemos utilizado. Bancos, cuentas por cobrar e inventarios. Vamos a tener activo no corriente. El activo no corriente van a ser el terreno, el edificio, el equipo. Bueno, aquí perfectamente podríamos haber hecho otra columna más para tener las subcuentas. Tenemos el edificio que hay que restarle la depreciación. El equipo al cual le tengo que restar también su depreciación. En el caso del edificio, el edificio neto queda por 60,000 y en el caso del equipo, el equipo neto queda por 80,000. Por aquí tendríamos un total activo no corriente por 190,000 colones. Dólares, 190,000 dólares. Y paso a la sección de pasivo y patrimonio, donde tenemos el pasivo, pasivo corriente. En pasivo corriente tendríamos las cuentas de corto plazo. Este documento por pagar, ¿cuánto tiempo era? Hay préstamos a corto plazo. Entonces, aquí tendríamos un total pasivo corriente por la sumatoria de las dos cuentas por pagar de 72,000 colones. Habría también el pasivo no corriente, pero en este caso no tenemos pasivo no corriente. Por tanto, este sería el mismo total pasivo, que son 72,000 colones. Y ahora tendríamos finalmente lo que es el patrimonio, donde está el capital social, las utilidades retenidas, que son las del estado anterior. Entonces, ojo que cuando tengan que hacer este estado, ahí puede haber un error arrastrado, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Este sería el total pasivo por 274,000 colones de total patrimonio. Y algo no me cerró. Ah, sí, ya sé que me falta. Y lo mencioné hace un ratito. Me falta la cuenta del otro resultado integral. Y no la puse. Me faltaría el ajuste por conversión que puse aquí de 44,000 colones. Les decía que se iba al debe, iría restando al patrimonio porque es una pérdida, como lo mencionó la compañera, y si fuera el haber va positivo sumando. Entonces este nos dio al debe, va restando. Y ahora sí, ya tenemos el total del pasivo, el total del patrimonio, tendríamos el total pasivo y patrimonio. Sí, adelante. ¿No era una consulta?
No me cerró igual. Ah, bueno, es que aquí no totalicé. Aquí tendríamos un total activo que va a ser el activo corriente más el no corriente. Me da 302,000 y este tiene que coincidir con este de aquí y efectivamente coinciden en 302,000 dólares. Ahí lo tenemos. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Yo lo estoy terminando, profe. Ok. Está bien, voy a dejarlo ahí unos minutitos para que Profe, pasemos. ¿puede subirlo un poquito, por favor? Sí, claro. Para ver completo. Gracias. Ujú. Pero no sé si ahí era suficiente o más arriba. Está bien, ya listo, gracias. Ok. Y la otra compañera también estamos listos. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Alguien más? Vean que ahí se termina el ejercicio. No fue algo sumamente complicado. Este era así como para que comenzáramos. Este es el primero.